¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, una nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a tener varias notas interesantes, por supuesto. Siempre tratamos, y lo decimos permanentemente cada vez que abrimos o cerramos el programa, ¿no? Convocamos a alguien que tenga algo para decir. Me parece que eso es una cuestión elemental y tenemos 4 personas que tienen cosas para decir, como el ex intendente y ex candidato a gobernador José Corral, que en un minuto nada más va a estar con nosotros. Hace mucho que yo no lo veo por televisión a José Corral y me imagino que por supuesto va a estar expectante de volver a las lides después de yo creo que se fue a dormir un ratito, a descansar un ratito. ¿Qué más tenemos, Daniel? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar de ciencia y de tecnología, porque bueno, hay 4 proyectos en la provincia de Santa Fe que han ganado licitaciones a nivel nacional para ir viendo situaciones que tengan que ver con el COVID, que son pruebas rápidas y también otros estudios que tienen que ver con vacunas, futuras vacunas para el COVID. Así que estaremos hablando con uno de esos proyectos, con una persona, una mujer, que lidera uno de esos proyectos, es de aquí de la ciudad de Santa Fe, es vecina de Corral. Y por otro lado, se llama Guillermina, así que en un rato estaremos hablando con ella. Y bueno, creo que es importante destacar lo que se va a estar realizando aquí en la ciudad de Santa Fe. Y bueno... Sí, con un grupo tecnológico, por otra parte, con un grupo tecnológico muy importante. Yo creo que hay que destacar desde ese punto de vista la evolución que ha hecho Santa Fe en los últimos años, desde el punto de vista científico. Santa Fe se ha consolidado desde ese punto de vista, por un lado en la calidad, por otro lado en la cantidad de científicos. Y yo creo que ese es un dato interesantísimo, es una de las fortalezas, en todo caso, que tiene Santa Fe como región, como expresión, como oferta global para la Argentina. Yo creo que desde ese punto de vista ahí hay elementos muy importantes para tener en cuenta. Y después tenemos 2 entrevistas más. Una de ellas es con una persona que nos va a hablar del tema de los jubilados, la situación de los jubilados que viene desde hace 6 años a esta parte realmente muy para atrás en el sentido de lo que es potencialmente su salario. Y además, bueno, vamos a terminar la noche conversando de un tema medioambiental. Hay una gran preocupación, y esto lo hemos venido conversando también en la radio, Daniel, no solamente de las instituciones ambientales, sino también de clubes, de otras organizaciones de carácter social que están viendo con mucha preocupación lo que está pasando desde el punto de vista ambiental, sobre todo con la bajante extraordinaria que tiene el río por estos días aquí en la región y lo que implica en términos sanitarios desde ese punto de vista. Creo que este 2020 nos va a dejar 2 cosas fundamentales. La cuarentena por un lado, que vamos a empezar a hablar ahora en minutos con el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, y nos va a dejar la bajante del río, que la gente quizás no la va a recordar porque muchos no han podido ir a verlo, es más, se prohíbe ir a verlo, pero es momento para que nos preguntemos qué hacer hacia adelante con el agua realmente, y qué agua estamos tomando y los desechos que estamos arrojando a nuestra laguna. Claro, hay no solamente una potencialidad desde el punto de vista de lo que son basurales transitorios, pero a cielo abierto, que están en distintos lugares de la costa santafesina. Está también el aporte que están haciendo los productos que están aplicando en el agro y que digamos, en todo caso por agua subterránea están llegando hasta el río y están generando otro tipo de contaminación. En un ambiente en donde hay poca cantidad de agua, y eso representa sin lugar a dudas una gran concentración de esos desechos y un impacto muy significativo en cuanto a la calidad del agua de la que se está abasteciendo, entre otros, la ciudad de Santa Fe. Vamos a los auspicios y lo presentamos a José Corral. Bien, José Corral, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Gracias por atendernos.
noches, un placer. Bueno, ¿Cómo le va? estamos muy bien, estamos viviendo una etapa, recién lo decíamos en la apertura del programa, una etapa muy particular, una etapa muy compleja, a partir de lo que ha significado, digamos, el tema del COVID-19 y una serie de medidas que se han planteado desde el ámbito nacional, que desde el punto de vista sanitario han arrojado resultados, uno podría decir, buenos, y en algunos casos calificarlos de excelentes, pero que están impactando desde el punto de vista económico de una manera muy significativa. ¿Cuál es tu visión con respecto a este tema? Bueno, me parece que se tomaron medidas adecuadas en un tiempo oportuno, ¿no? El desarrollo de la pandemia en el mundo nos dio tiempo a los argentinos para prepararnos mejor y acompañamos desde nuestro lugar, que es el rol que nos dio la ciudadanía de oposición, con mucha responsabilidad este momento tan especial del desafío de una pandemia como no conoció el mundo hasta hoy, ¿no? Así que eso permitió efectivamente, como vos lo decías, lograr muy buenos resultados y nos parece que hay que aprovechar esos resultados. Por eso hace ya algunas semanas yo le envié por nota al gobernador un detalle de cuáles nos parecían que eran las actividades que podían comenzar a flexibilizarse en la provincia de Santa Fe, que hay baja o nula circulación del virus. En el caso de la ciudad de Santa Fe, cumplimos 3 ciclos completos de contagio, ¿no? Estos 14 días que tiene el ciclo del virus se cumplió 3 veces sin detectar un solo caso, y nos parece que hay que poner en marcha la actividad económica, social, incluso conversar sobre la educación, ¿no? Cómo volver a las aulas. Bueno, tenemos mañana mismo un seminario que hemos convocado a especialistas para que nos ayuden a pensar y a llevar estas propuestas al gobierno, cumpliendo un poco ese rol, te decía, que sentimos que la oposición tiene que tener, que es, en este caso, frente a una pandemia, ayudar y llevar propuestas y acercar soluciones, ¿no? Dentro de estas propuestas, ¿qué le acercaron ustedes al gobierno de la provincia de Santa Fe? Bueno, lo primero que le señalamos es la necesidad de volver a abrir el comercio minorista, cosa que el gobernador, un par de semanas después de que se lo propusimos, lo hizo, primero en el interior, luego en las 2 grandes ciudades de la provincia, porque el comercio agotó sus recursos, ¿no? Ustedes saben que frente a la pandemia se mete mano en los ahorros y en ese esfuerzo que pueden hacer nuestras pymes y los propios trabajadores que han resignado una parte de su sueldo, pero eso ya no tiene más reserva y el Estado tampoco tiene, porque la situación fiscal de los 3 niveles del Estado es compleja, entonces tampoco hay, salvo la posibilidad de emitir, que no queremos porque eso puede terminar en una crisis financiera que puede ser peor que las consecuencias económicas de la propia pandemia. Entonces hay que cuidar los recursos. Luego le planteamos al gobernador, y esperamos que lo resuelvan estos días, volver a la actividad recreativa, especialmente en el espacio público, y que vuelvan las academias, los gimnasios, ¿por qué no?, con todos los cuidados del caso y con los protocolos que el mundo lo está haciendo así, pero también eso tiene que ver ya no con una cuestión económica solamente, sino con la actividad física y el bienestar psíquico de las personas, ¿no? Llevamos 60 días de cuarentena, especialmente los niños, los adolescentes, los jóvenes, necesitan moverse y para eso hay que permitir el uso del espacio público con la distancia y la higiene que todos aprendimos, porque yo destaco y me da mucha esperanza hacia el futuro un pueblo como el santafesino que en términos generales, por supuesto que los más humildes tienen más dificultades para cumplir con estas normas porque tienen que salir a buscar el sustento cotidiano, pero en términos generales este cambio cultural de la distancia y de la higiene se está cumpliendo y yo creo que en eso hay un aprendizaje que tenemos que aprovechar para animarnos a hacer una serie de actividades. Ustedes saben que la oposición podría quedarse en un lugar más cómodo y decir, bueno, total, la cuenta la va a pagar el gobierno cuando venga la crisis económica, quedémonos en casa hasta que venga la vacuna. Pero eso es una irresponsabilidad porque no es sano para la gente y mucho menos es sano para la ciudad, para la provincia y para el país, ¿no?
Usted tiene un conocimiento de la ciudad de Santa Fe vasto, gobernó durante 8 años. Bueno, los santafesinos venimos golpeados económicamente, el país realmente no está en su mejor momento y encima nos agarra esta situación. ¿Cómo usted analiza hacia adelante que puede ir saliendo la ciudad de Santa Fe sabiendo los recursos que tiene nuestra ciudad? Bueno, van a ser tiempos difíciles. El gobierno tiene problemas, pero las empresas y los privados también van a ser muy afectados por estos meses de baja en la actividad económica. Sin embargo, Santa Fe tiene todas las condiciones, tiene un entorno agroindustrial de la bioeconomía muy potente. Somos la capital de una región que además va a tener mercado en un mundo más complicado también, porque eso hay que computarlo. Vamos a tener un mundo más hostil. Sin embargo, ese mundo va a tener que alimentarse y va a tener que comer, y por lo tanto nuestra producción va a tener un lugar en la economía mundial. Pero habrá que seguir trabajando en los temas de ciencia y tecnología, lo decían ustedes en la presentación. Tenemos también un complejo de ciencia y técnica muy potente y con una gran potencialidad. Y después habrá que retomar eso que en estos meses no podemos hacer, que es la Santa Fe de movimiento, de eventos, de cultura. Nosotros logramos, recuerden ustedes, aquí pasaron los presidentes del Mercosur, Mercociudades, Tecnópolis, tuvimos muchos eventos deportivos. Ojalá se pueda recuperar ese verdadero programa que habíamos logrado instalar en la ciudad, de la Expoché, Super TC 2000, las sucesivas reuniones y fiestas por la cerveza, esa atractiva que lograba generar mucho turismo. Ojalá se pueda recuperar. Es un gran generador de empleos también, ¿no? Y lamentablemente hoy los bares, los restaurantes, los hoteles están sin trabajar. Habrá que ponerse las pilas para que vuelvan rápido y para que vuelvan con un programa, ¿no? Para que retomemos esa actividad tan importante. José, te quiero preguntar porque, por lo menos en la línea argumental que venís planteando, yo creo que por lo menos coincide con una serie de pensamientos que por estas horas se están planteando quienes reclaman la reactivación económica de una manera inminente, por lo menos para la Argentina, globalmente digo. Y están planteando, entre otras cosas, decir, bueno, estamos frente a una dictadura generada por los científicos. Es decir, ha perdido en todo caso la conducción política, la política, y estamos de rodillas frente a lo que deciden los científicos. ¿Qué estás pensando con respecto a esa idea, que es una idea fuerza que hoy está debatiéndose en la Argentina? Mira, vos sabés que yo soy un respetuoso, un fanático, te diría, casi de la ciencia y de la técnica. Vengo de los claustros universitarios, me siento muy cómodo hablando con especialistas de diferentes materias. Lo que sí creo que los problemas complejos tienen que tener un abordaje integral y multidisciplinar. Este es un caso, ¿no? Porque una pandemia tiene, por supuesto, aspectos epidemiológicos y aspectos de infectología concreta, ¿no? Cómo funciona el virus, cómo se transmite, pero luego hay un montón de implicancias que ni siquiera tienen que ver con las ciencias médicas. Incluso hay que escuchar a médicos generalistas, a psicólogos, a otros aspectos que hacen a la salud, pero también hay que sumar a la mesa a economistas, a politólogos, porque todos estos temas están en juego. Cuando uno piensa, por ejemplo, si retomar o no la actividad recreativa en la ciudad, por supuesto que hay una primera mirada, que es el virus, cuántos metros circula en una persona que está corriendo y por lo tanto qué distancia tenemos que tener. Pero también hay que pensar cuáles son los impactos incluso políticos que tienen, porque por ejemplo el fin de semana pasado, ustedes saben que en Santa Fe mucha gente salió sin estar autorizado a salir. Y ahí hay un problema político, que es hasta dónde el Estado ya deja de ser respetado y entramos en un terreno muy complicado, que es que la autoridad deje de tener autoridad justamente, ¿no? Eso se lo dije a Omar Perotti en
la reunión que tuvimos, y se lo había dicho antes también, en ese encuentro que tuvimos en el Museo de la Constitución el 1 de mayo, que lo peor que le puede pasar a quien está en el gobierno es dar una orden que nadie la cumpla, ¿no? Y a veces las órdenes que uno da son de difícil cumplimiento. Bueno, hay que tener cuidado y administrar con mucha precisión, y ese es un problema político. Por eso digo, no solo escuchar a los infectólogos y a los epidemiólogos, también escuchar a otros expertos de salud, escuchar a economistas, escuchar a politólogos, escuchar a deportólogos que tienen también para aportar, porque, bueno, esos están también comprometidos con la salud. Y yo lo que rescato es que he visto en estos meses, en esta semana, un compromiso de todos, por lo menos aquí en Santa Fe, para dar esta verdadera batalla entre todos y cada uno hacer su parte, ¿no? José, vos estás planteando en todo caso un tema de, si se quiere, de licencia, si vos querés llamarlo de alguna manera, en la conducta de la gente, que por otro lado cumplió en gran medida durante todos estos 50 días un papel fundamental en el sentido de acatar las resoluciones que planteaban las autoridades, sobre todo la concepción nacional, que es lo que terminó imponiéndose prácticamente en todo el país. Ahora, hay una cuestión que a mí me parece, desde el punto de vista institucional, muy importante por estas horas, que es un decreto sancionado por el gobernador de la provincia, en el sentido de, frente a una situación de no respeto de las condiciones globales de comportamiento social, el gobierno de la provincia termina castigando al municipio donde se produce una circunstancia de este tipo en términos económicos. Y uno dice, bueno, hoy para hablar de un Estado presente, lo más importante es que los municipios tengan recursos, ¿no? Se me ocurre que es una cuestión gruesa desde el punto de vista político y que merece una reflexión, un punto de vista. Bueno, lo primero, en estas situaciones de excepción en las que se privan de las libertades a las personas, ¿no? Y es una incomodidad ideológica, digamos. Me parece que tenemos que tener presente que esto solo puede ser excepcional por un tiempo limitado y con mucha justificación, porque lo normal es que podamos elegir si caminar o no, si trabajar o no, si abrir un negocio o no abrirlo. Y esto está suspendido por la pandemia, ¿no? Esto me parece importante destacarlo, porque no sea cosa que nos enamoremos de la cuarentena y que nos enamoremos de un Estado que te dice a qué hora tenés que salir, a qué hora tenés que entrar y por dónde podés circular y por dónde no. Y los argentinos tenemos una larga experiencia de los problemas que trae el autoritarismo, ¿no? Así que, primero, tener conciencia de que las instituciones, además, el Congreso, la justicia, tienen que funcionar, y también el sistema federal, que tiene autoridades nacionales, provinciales y autoridades locales que tienen autonomía también, ¿no? Así que ese es el marco. En ese marco me parece una decisión poco feliz. Yo no creo, honestamente, que el gobernador vaya a hacer uso de esa herramienta y privar de recursos a un municipio, recursos que además se merece, porque la ley de coparticipación y la distribución federal de recursos es una obligación de las autoridades, no es un regalo que nos da la nación o que la provincia le da a los municipios. Por lo tanto, yo creo en todo caso que la intención habrá sido un llamado de atención de que se cumpla con las normas, cosa que todos estamos de acuerdo, pero espero que el gobernador no lo aplique. Claro, hay una cuestión aleatoria, por otro lado, que a mí me parece muy significativa, y es la siguiente. El control está ejercido no solamente por las autoridades municipales locales, sino fundamentalmente por las propias autoridades policiales, por las fuerzas policiales, que son de carácter provincial, digo. Así es. Entonces hay una corresponsabilidad, en todo caso, que tiene que ver con el hecho, es decir, si una sociedad no cumple, hay una responsabilidad compartida del Estado, no es solamente una responsabilidad de un municipio. Me parece que desde ese punto de vista, hasta desde el punto de vista formal, la medida es una medida que se me ocurre equivocada.
Por supuesto, y por las personas también, ¿no? Porque esto que reclamamos de que se flexibilicen muchas actividades y que volvamos a la situación normal de libertad de las personas, tiene que estar acompañado con responsabilidad, ¿no? Si, por ejemplo, y ojalá que se haga en las próximas horas, vamos a volver a ocupar el espacio público y a poder caminar por los lugares hermosos que tiene nuestra ciudad, y muchos, como nos pasa a varios, poder estar autorizados a ir a mirar este río Bajo que ustedes comentaban también, que eso lo hagamos con responsabilidad y que mantengamos la distancia con los otros y que nos lavemos las manos con frecuencia y que tengamos todos los cuidados, porque estamos frente a una pandemia que es un desafío grande, sobre todo para los más vulnerables, los mayores, que tenemos que cuidar especialmente también, y las personas que tienen otra enfermedad. A mí me gusta pensar esa combinación de libertad con responsabilidad, ¿no? Y en eso hay que confiar en las personas, y yo tengo mucha esperanza que Santa Fe tiene las condiciones para poder asumir esta nueva etapa que viene, que ahora que hemos aprendido y que tuvimos estas semanas tan duras de cuarentena y de aislamiento, podamos volver a una normalidad que va a ser, como se dice ahora, una nueva normalidad con otros usos y otras costumbres en el trato entre las personas. Este tiempo que nos toca vivir dentro de la política es un tiempo de conciliación. El presidente de la Nación marcó el rumbo y todos los partidos dijeron, bueno, apoyamos esta idea. El pueblo, lo venimos charlando, actuó en ese mismo sentido. Cuando comenzábamos el programa hablábamos de que este 2020 va a quedar en el recuerdo de todos por el tema del COVID, por la bajante del río y también por esto, por el tema de la conciliación entre partidos. Y si hablamos en el terreno de la provincia y hablamos de radicales, ya cuando comenzaba el mes de febrero hubo un acercamiento para conciliar o por lo menos limar algunas asperezas que el radicalismo santafesino está teniendo o tuvo. Creo que tiene todavía, pero que se van a ir limando. ¿Cuál es la apreciación respecto a este tema? Bueno, estamos trabajando en conjunto, buscando unidad. El tiempo que estamos atravesando también lo exige, ¿no? Y yo soy un convencido que el radicalismo está llamado a tener un rol protagónico, tanto en la provincia como en el país, porque ahora estamos ejerciendo el rol de oposición, pero una de las tareas de la oposición es formular opciones de gobierno, y en el 2021 hay elecciones intermedias, pero en el 2023 hay recambio, y por lo tanto hay que prepararse, porque la democracia consiste en que la ciudadanía tenga opciones, y esa opción yo creo que tiene que generarla un liderazgo del radicalismo, de una coalición amplia. Vamos a ver si a nivel nacional se mantiene, como todo hace suponer, Juntos por el Cambio, y cómo eso tiene una expresión en la provincia, donde podamos encontrarnos los radicales que tenemos diferentes alianzas, ¿verdad? José, muchas gracias por atendernos. Ya vamos a tener oportunidad de conversar sobre otros temas pendientes. Yo creo que mucho de la administración de Macri merece que lo discutamos, que lo conversemos, y esperemos que pueda ser acá en el estudio del canal, ¿no es cierto? En un mano a mano. Ojalá que sí. En donde esta distancia técnica no nos condicione de esta manera. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por atendernos. Eso es lo mejor que nos podamos encontrar. Seguro. Pero bueno, gracias por la invitación con estas limitaciones técnicas, pero ha sido un gusto estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa. Chau, chau. Ya seguimos aquí en Lo que se viene televisión.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inverb, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, decíamos en la apertura de nuestro programa del día de hoy que una de las fortalezas significativas que tiene la ciudad de Santa Fe como potencia y, digamos, en todo caso, como lugar para ofrecer servicios en el ámbito de la provincia, en el ámbito nacional, al mundo también, es el desarrollo desde el punto de vista tecnológico y científico. Tenemos uno de los lugares tal vez más importantes de la Argentina, en calidad y cantidad de científicos y de conocimiento. Y sin lugar a dudas, el conocimiento va a ser un instrumento fundamental para lo que pueda llegar a ser el desarrollo de futuras sociedades. Aquellos que no tengan conocimiento no van a tener futuro. Esto va a ser así de sencillo. Vos sabés que quiero darle la bienvenida a la noche a Guillermina Forno, que es doctora. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo está? Ahí nos está viendo. Es una de las personas que no es de la ciudad de Santa Fe, pero transcurrió toda su carrera universitaria en la ciudad de Santa Fe. Vos sos entrerriana, ¿verdad, Guillermina? Exactamente. Y vos hablabas, Héctor, del desarrollo y de la cabeza de la ciencia que tienen los santafesinos, y en este caso Guillermina es producto de eso, producto de nuestra universidad, y ha ganado uno de los proyectos que tiene la provincia de Santa Fe para desarrollar estudios respecto a COVID. Pero qué mejor que ella que nos cuente cuál es el desarrollo de lo que de ahora en más están investigando. Explícanos, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, estamos trabajando en el desarrollo de un método para detectar anticuerpos contra el coronavirus. Este método va a poder ser usado para estudios poblacionales, fundamentalmente para determinar una cantidad de personas que pudieran haber tenido la enfermedad siendo asintomáticos y que hoy tienen los anticuerpos que indican que tuvieron la enfermedad, pero esa enfermedad cursó sin síntomas. Ese dato, digamos, el hecho de que se conozca que esa persona tiene en todo caso los anticuerpos, ¿en qué los convierte desde el punto de vista social? Bueno, por un lado hay una información importante ahí, porque podemos ver exactamente cómo fue la distribución del virus en una determinada región. Por otra parte, claramente para esa persona que sabe que ya tuvo la infección y tiene anticuerpos que le confieren protección, obviamente lo permite que vuelva, digamos, a sus actividades normales, digamos, ya pudiendo ejercer un rol más activo, ya sea desde el punto de vista económico, una actividad productiva, desde el punto de vista de asistencia a enfermos, por ejemplo. Ahí radica la importancia. Por supuesto que en esta enfermedad el conocimiento se va construyendo día a día, pero todo indica que, digamos, todas las personas que contraen la enfermedad desarrollan anticuerpos. Ese es un primer dato que es importante, y por otro lado que esos anticuerpos realmente confieren un grado de protección ante futuras infecciones. Uno piensa hacia adelante y la pregunta es,
esto que ustedes están investigando, ¿en qué estadio está? ¿Y cuándo tendremos resultados para poder aplicar? Bueno, nosotros estamos en la etapa de diseño del método. Para eso tenemos que producir ciertos insumos que vamos a producir en el mismo método, que es, digamos, algo que nosotros mismos vamos a hacer, y esperamos en 3 meses ya, a partir de ahora, entrar en la etapa de validación de este método. Para eso es fundamental, digamos, el contacto con personas que han sido positivas para la enfermedad y que se han curado, debido a que la validación de estos métodos requiere de un número grande de muestras positivas y negativas. De esa manera uno demuestra que de una población es capaz de detectar realmente todos los positivos y no confundir positivos con negativos. Esencialmente es eso lo que se busca en la etapa de validación, que esperamos empezar en 3 meses. ¿Tu equipo de investigación cuántas personas tiene a cargo? Bueno, somos 15 personas trabajando directamente, involucradas en el proyecto, más colaboradores, ¿no? Colaboraciones que hemos hecho en el ámbito público y en el ámbito privado, fundamentalmente para esta etapa de validación. Pero en el grupo de trabajo, bueno, tenemos todos, la gran mayoría son egresados de aquí, de la ciudad de Santa Fe, de la Universidad Nacional del Litoral, como mencionaban al principio. Eso es realmente muy importante. Tenemos equipo de licenciados en biotecnología, doctores en ciencias biológicas, ingenieros, licenciados en química, realmente un equipo de gente bien preparada, con experiencia, lo cual, digamos, también es lo que nos da confianza de que esto va a salir. Guillermina, a ver, a ver si te puedo seguir desde el punto de vista de cómo son los procedimientos que ustedes han llevado adelante. Ustedes necesitarían, en todo caso, de aquellas personas que fueron infectadas y recuperadas, según lo que entendí, y Santa Fe ha tenido muy pocos casos, prácticamente ninguno, o muy pocos, que llegaron desde el punto de vista genuino. ¿Qué representa esa situación? Digo, ¿qué condicionamiento en todo caso les establece a ustedes este periodo de investigación? Sí, es cierto, lo que decís es realmente cierto. Afortunadamente en la ciudad hemos tenido muy pocos casos, y es por eso que estamos en contacto con autoridades del plano provincial y nacional para poder acceder a estas muestras que nosotros necesitamos, digamos, en un territorio que exceda la ciudad de Santa Fe. Es correcto. Y esa es una parte fundamental del proyecto, la gestión logística, digamos, de acceder a esas muestras. Claro, uno piensa, sin esas muestras sería inviable lo que ustedes necesitan realizar hoy. ¿Y cómo están trabajando en eso? ¿De dónde están consiguiendo ese tipo de muestras? Bueno, ya estamos en conversaciones avanzadas con personas del Ministerio de Salud de la provincia, donde, digamos, la idea es acceder. Ustedes sabrán que hay un llamado para donantes voluntarios de plasma convaleciente de COVID-19. Esto es a nivel nacional. La provincia se adhiere con 3 centros para recepcionar a esos donantes que van a donar una cantidad significativa de sus estado hablando, es acceder a una pequeña fracción de estas muestras, de manera también de evitar estresar o, digamos, molestar a esos donantes voluntarios para un objetivo que en definitiva es un objetivo común, que es atacar la enfermedad a través, por un lado, de la opción de la donación para usar como tratamiento y, en este caso, también para un método de detección de anticuerpos, ¿no? Guillermina, te quiero preguntar lo siguiente. Vos formás parte de una de las empresas, tal vez, cuando uno habla con la gente del Parque Tecnológico Litoral, lo que plantea es, nosotros desde un área muy pequeña de la ciudad de Santa Fe, somos aquellos que tal vez facturamos desde el punto de vista internacional una de las cifras más significativas o más importantes de la ciudad de Santa Fe.
Digo, ¿cómo están pensando ustedes a partir de ese concepto el negocio que en todo caso está atrás de esta investigación? Atrás de lograr el objetivo de conseguir esta herramienta, este instrumento que ustedes están buscando desde el punto de vista científico y que después seguramente lo buscarán a nivel internacional. ¿Será una alianza internacional? ¿Será una alianza nacional? ¿Cómo lo están pensando? Bueno, nosotros inicialmente vemos que nuestra capacidad, nuestra experiencia, digamos nuestra experiencia fundamentalmente puede servir, en este caso, con un impacto regional. Ese fue el objetivo inicial y es a lo que apuntamos realmente, a poder brindar herramientas de aplicación regional. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos, el objetivo número 1 y para lo cual estamos trabajando intensamente. Todas las posibilidades que haya luego de llegar a un mercado o una población internacional para nosotros sería un plus y claramente lo veremos cuando llegue el momento. Hoy apuntamos digamos, a brindar nuevas herramientas en la provincia de Santa Fe y en Argentina. ¿El campo que ustedes están investigando es combinable con otras investigaciones que se hagan en la República Argentina? ¿Qué quiero decir con esto? Hay 64 proyectos en todo el país, 4 son de la provincia de Santa Fe, 2 se están desarrollando en la provincia de Santa Fe. Lo que ustedes investigan, ¿puede unirse a otros proyectos a nivel nacional? Sí, por supuesto, estamos en contacto con algunos grupos de Córdoba, de Buenos Aires, y por supuesto que cada uno está haciendo su camino, pero es interesante conocer y de alguna manera compartir los avances, de manera de, por supuesto, llegar más rápido a proyectos exitosos, que todos sean proyectos exitosos, ¿no? Perfectamente se puede coordinar en cuanto a los esfuerzos con otros proyectos del mismo tipo, digamos, ¿no? Dentro de ciertos límites. Como ustedes sabrán, hay proyectos que tienen más que ver con equipamiento, con insumos de otro tipo, digamos, que tiene que ver con el cuidado, por ejemplo, del personal de la salud, y este tipo de proyectos que tienen que ver más que nada con métodos de detección o métodos de diagnóstico, y dentro de esta categoría, por supuesto que creemos que podemos coordinar muy bien con otros proyectos de nuestro país y de la región, ¿no? De Latinoamérica también. De Latinoamérica, bien hablabas. ¿Tienen conocimientos de que haya otros laboratorios trabajando sobre lo mismo que ustedes? Sí. En Brasil yo tengo conocimiento, estoy en contacto con investigadores que están trabajando y por supuesto en otros países del mundo también, en Europa, en Estados Unidos, sí. Hay, sin lugar a dudas que al menos en la región, en Brasil también hay gente trabajando en esto. Sabemos que ellos también están atravesando hoy por una fase bastante crítica de la enfermedad y bueno, tal como ha ocurrido en Argentina, muchos grupos de trabajo que tenían algún grado de afinidad redireccionaron sus líneas de trabajo para brindar soluciones en relación a la pandemia. Guillermina Forno, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos en todo caso esta experiencia que no es más que una suma interesante respecto de lo que está pasando en el Parque Tecnológico Litoral, digo desde el punto de vista global, que representan, como decíamos en el inicio del programa, una verdadera fortaleza para la ciudad y para la región, en el sentido de que el conocimiento juega un papel al presente y al futuro muy significativo. Que tengas muy buenas noches. Gracias, buenas noches para ustedes también. Bueno, Daniel, vamos a una breve pausa. Bien. Y ya estamos contactando 2 temas también muy interesantes. Uno tiene que ver con los jubilados, por favor, y el tema ambiental también, que es muy delicado. Ya venimos.
Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Bueno, la cuestión, Daniel, es que venía un gobierno, venimos con un proyecto para los jubilados bárbaro, después los jubilados quedaban en llanta. Después venía el otro gobierno, decía, este es el gobierno de los jubilados y bueno, y finalmente yo creo que hay una sumatoria de situaciones que terminan perjudicando a uno de los sectores más débiles de la sociedad. Porque es cierto, hay algunos ciudadanos que se han jubilado y todavía tienen una potencialidad como para seguir trabajando y de esa manera seguir insertos en la vida, seguir teniendo recursos. Pero el que está jubilado, está realmente en una situación por demás de compleja. Uno piensa, ¿pueden recuperar lo perdido en los saberes los jubilados? Seguramente va a ser muy difícil. ¿Puede haber alguna herramienta que se pueda utilizar? Vamos a ver, vamos a conversar con Lucio Bercesio, es un abogado previsionalista. Lucio, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Bueno. Contanos a ver cuánto perdieron los jubilados en los últimos 6 años en términos reales. ¿Vos tenés una idea aproximada de lo que ha significado el salario de 2015, 2014 al salario de 2020? ¿Tenés una referencia en ese sentido? Sí, bueno, la realidad es que en los últimos años la variable de ajuste cuando el Estado obviamente no tiene los recursos para cubrir todas sus necesidades, es meter mano en las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares. La realidad es que veníamos con una ley anterior, la que se dictó, se sancionó en diciembre de 2017, donde fue una ley que seguía lo que es la evolución de la inflación para justamente ajustar los saberes previsionales. El problema de esta ley que teníamos antes, si bien era bastante, acorde a la evolución de los precios y seguía, la pérdida del poder adquisitivo de las personas, el gran problema de esa ley era, a mi modo de ver, es que tenía un desfasaje temporal muy importante entre el periodo de medición, donde se medía la inflación, y al que se otorgaba el aumento. Esta ley tenía un desfasaje de 6 meses, es decir, que se medía un periodo de tiempo, pongámosle de enero a marzo, y esa inflación se utilizaba para ajustar el haber previsional del mes de septiembre. Y después todos sabemos lo que ha pasado en este año con la ley de emergencia, esta ley de emergencia y solidaridad que dictó el gobierno, justamente donde se suspendió esa ley y los aumentos ahora de marzo y el que se anunció ahora en junio sería un aumento por decreto, lógicamente sin seguir ningún patrón de una ley o un índice determinado. Sin hablar de lo anterior y hablando justamente, venís a hacer referencia a los aumentos ahora de junio, el gobierno nacional dice que los está poniendo y han recuperado los saberes o van a recuperar X cantidad, pero es como que la sensación del jubilado no es esa y el reclamo del jubilado cada vez es más grande, ¿verdad? Sí, la realidad es que se ha dicho desde el gobierno nacional que la gran mayoría de los jubilados
le van a ganar a la inflación con estos aumentos que dieron. El tema es que hay una pequeña trampa, digamos, en esta afirmación. Y justamente es que se tiene en cuenta los subsidios que se han dado en estos últimos meses, en diciembre, en enero y en marzo, justamente se dieron una cantidad de subsidios por una cifra cercana a los 13.000 pesos. ¿Qué pasa? Si uno toma el periodo de estos últimos 6 meses, con esos subsidios, lógicamente que se le gana a la inflación. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que esto se da por única vez y no es algo que se vaya a incorporar al haber mensual. Entonces, hacia adelante, si uno mira hacia futuro, lógicamente no se va a ganar en inflación. En el tiempo no, porque eso no se incorpora al haber mensual. Ese es el gran problema. De hecho, si uno deja fuera esos subsidios y toma en cuenta los aumentos que están dando ahora, es decir, lo que se perdió en realidad, porque ahora dan un aumento de un 6,2%, ¿no es cierto? Cuando con la ley anterior el índice nos da que debería ser de aproximadamente un 11% de aumento. Entonces ahí tenemos ya una pérdida, por ejemplo, para un haber mínimo de 750 pesos por mes, claro, lo cual no es para nada despreciable, digamos. Lucio. Obviamente, a medida que el haber es mayor, la pérdida es superior. Entonces, si uno tiene en cuenta lo que se perdió ya en marzo, lo que se pierde ahora en junio, y le sumamos también la aplicación errónea que tuvo la ley en diciembre de 2017, cuando se entró en vigencia a principios de 2018, que también hubo una pérdida, bueno, uno empieza a sumar todas esas pérdidas mínimas que va teniendo y se da cuenta que a la larga termina siendo un monto significativo. Por ejemplo, para un haber mínimo de 15.800 pesos, la pérdida es casi 1.000 pesos por mes. Uno lo termina anualizando a esta pérdida y nos da prácticamente el mismo importe que esos 13.000 pesos que se dio de manera extraordinaria. Entonces, hacia futuro, obviamente las pérdidas van a ser mayores. Ni que hablar de haberes superiores, de haberes de 50.000 pesos o de 100.000 pesos, que se estima que lo que se pierde mensualmente ronda los 5.000 pesos, en haberes máximos los 15.000 pesos, entonces uno termina anualizando todo esto y la pérdida es muy grande realmente. Lucio, te quiero preguntar qué es lo que significa tanto la sanción de la ley de 2018 en el marco de una protesta social, recordaremos todos, muy significativa. Yo creo que ahí hubo un quiebre en la relación del gobierno de Macri con la sociedad a partir de lo que fue la sanción de esa ley. Pero bueno, con esa ley, más los decretos de este año, ¿vos creés que eso significa un escenario de conflicto desde el punto de vista jurídico a llevar adelante por parte de cada uno de los jubilados para con el Estado y con el ANSES? Sí, sin ningún lugar a dudas. Esto obviamente repercute negativamente en los haberes mensuales y bueno, lamentablemente no queda otra salida, digamos, que recurrir a la vía judicial, porque bueno, sabemos que ante situaciones como estas de absoluta injusticia, porque realmente la clase pasiva debería ser el sector más cuidado, es un sector vulnerable, ni que hablar los que perciben haberes mínimos. Bueno, no queda otra salida que recurrir a la vía judicial, iniciar el reclamo contra el ANSES y, de hecho, justamente respecto a la incorrecta aplicación de la fórmula de 2018, como mencionabas, Héctor, que se dio en el marco de disturbios en la Plaza de Mayo y demás, bueno, un jubilado, Fernández Pastor, justamente que era directivo de ANSES, un retirado, inició el reclamo judicial y bueno, salió favorable en Cámara. Entonces, justamente la justicia le hizo lugar
para que, bueno, se le aplique correctamente, porque, bueno, esta persona, lógicamente, teniendo en cuenta que eran haberes superiores a la media, la pérdida era muy importante. Yo recuerdo esa marcha, he estado en Buenos Aires justo ese ¿sí? día, pero dejando de lado eso, la pregunta es, de la masa total de los jubilados, son muy pocos los que acuden a un profesional para comenzar estas acciones legales, ¿verdad? Sí, sí, en realidad, bueno, nosotros que hace muchos años estamos en esto, la realidad es que cuando empezó el tema de la reparación histórica, yo creo que al contrario de lo que se creía, que por ahí la reparación histórica iba a reducir la litigiosidad, también, lo cual es cierto, por supuesto, también incentivó que muchas personas empiecen a justamente averiguar, investigar qué era esto del tema de los reajustes, de los reclamos de reajuste de haberes, y lo cual también produjo que muchas personas se acerquen a los profesionales justamente para bueno, evaluar su situación. Entonces, hoy por hoy hay mucha gente que acude a los profesionales para justamente que se revea su situación, para ver dónde están parados, porque también es muy importante que se haga un análisis serio de cuál es la situación, digamos, laboral que tuvo la persona durante su vida activa, y mediante la aplicación de determinados índices y cálculos que se realizan, se puede determinar cuánto sería lo que le correspondería cobrar en caso de que resulte favorable el reclamo. Lucio, muchísimas gracias por atendernos, que tengas muy, pero muy buenas noches. Bueno, gracias, igualmente. Queda una cosita nada más, pero ya se nos están quedando cortitos los minutos del programa. Decir que hay un discurso que dice el Estado está presente, y es muy difícil que el Estado esté presente en la medida en que el Estado esté cerrado. El ANSES ha estado cerrado durante estos 50 días, así que ha sido muy difícil poder resolver cómo hacer administrativamente para no perder tanto terreno como le ha ocurrido a la mayoría de los jubilados nacionales. Vamos a la pausa y ya venimos. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Héctor, bueno, vos en tu programa desde hace muchos años, ¿le das la bolilla suficiente a la ecología en el programa? Sí. Sí, sí. Y durante muchos años venís viendo situaciones que se van dando. Y decíamos, cuando comenzábamos el programa, que este año se va a recordar por el COVID y también por la bajante del río. Y si hablamos de la bajante del río, ¿qué es lo que sucede con el agua y lo que arrojamos al agua? Claro, se magnifica esa situación. Claro, el problema ambiental. Déjame decir una cosa, antes de presentarlo a Carlos. Carlos formó parte del trío de invitados con el cual el programa Lo que se viene televisión obtuvo el año pasado el reconocimiento a mejor programa periodístico. Así que vos tenés también la distinción, Carlos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, gracias por llamar. No, por favor, pero te digo, saliste distinguido como invitado, mejor programa periodístico de
de la provincia de Santa Fe, así que felicitaciones también. Bueno, Carlos forma parte del Centro de Protección a la Naturaleza. Carlos, uno piensa lo que arrojamos al río, lo que arrojamos a nuestra laguna, y en esta bajante histórica que tenemos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y cuál es tu apreciación respecto a este tema? No, una gran preocupación, como me imagino deben tener la gran mayoría de los santafesinos con nuestro río. Imagínate vos de que es el río de donde nosotros tomamos agua, de donde es un río que muchísima gente se alimenta y bueno, del mismo, y bueno, en este momento lo tenemos, hoy estaba viendo recién, en el hidrómetro de acá del puerto local está dando 48 centímetros cuando tendría que haber estado arriba de los 3 metros, ¿no? Así que la bajante es muy fuerte, evidentemente no debe haber mucha historia sobre esta bajante, la mayor, digamos, y bueno, eso nos tiene que preocupar a todos porque hoy también decíamos, ¿no? Por el tema de la calidad del agua que tomamos, pero también ahora también tiene que empezar la cantidad del agua que vamos a tener disponible. Claro. Ahora, a eso hay que sumarle el problema social, Carlos, y el problema social deriva en todo caso que muchas de las costas santafesinas son lugar de exposición y de disposición, en todo caso, de basurales absolutamente irregulares, ¿no? Entonces, esa conducta social termina impactando también desde el punto de vista ambiental. Sí, los problemas que tiene el río, Héctor, los problemas que tiene nuestro río son tremendos. Agreguemos el problema que tú estás hablando, nombrando de los basurales a cielo abierto, los desechos que todos, la gran mayoría, echan al río, pero a eso hay que agregarle el tema de la contaminación con agrotóxicos que viene de los campos que circundan el río Paraná, de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, y uno sabe que después de las fumigaciones, cuando llueve, eso va a parar todo al río, así que es muy complicada la situación. Nosotros estamos muy preocupados también por el tema de la contaminación con agrotóxicos, porque ¿qué es lo que está sucediendo? En este momento se está fumigando muchísimo en los campos porque es la época de la siembra del trigo y del barbecho que están haciendo los agricultores. Y con esto que están produciendo van a ir a tirar al río Paraná. Y nos preocupa ¿por qué? Porque una cosa es el río Paraná con una cota de 4 o 5 metros de altura de agua, y otra cosa es con una cota de 48 centímetros, donde se va a concentrar evidentemente todas estas cuestiones que están llegando al río, ¿no? Es una preocupación muy fuerte por el tema de la contaminación con agrotóxicos que hay en este momento. Claro, vos bien lo señalás. Yo creo que en todo caso, cuando planteamos el tema de los basurales, hablamos de la situación social de la Argentina, pero en el otro extremo justamente, es decir, aquellos que tienen los recursos económicos, como por ejemplo lo que es el agro, también son elementos de contaminación y son elementos de contaminación muy importantes. Quiere decir que en todo caso, desde el punto de vista cultural, nos atraviesa un problema bastante difícil de resolver, digo. Por ahí el ambientalismo poco a poco va dando pasos, va avanzando y va logrando consensos. Yo creo que la experiencia esta también significa que ustedes hayan podido lograr la sumatoria de otros sectores sociales en el sentido de buscar un reclamo y buscar una solución. No, por supuesto, re importante la preocupación que hay en sectores, grandes sectores de acá de la ciudad. Yo creo que esto está impactando muy fuerte y nos está llevando a tomar conciencia en forma masiva de lo que está sucediendo con nuestro río, que ese comunicado de prensa, ese pedido que le hemos hecho al gobierno de la provincia con respecto al tema de los residuos sólidos urbanos y la forma en que todos manejamos el tema de los desechos industriales con respecto al río Paraná, es muy importante que se hayan sumado los clubes náuticos, por ejemplo. Ellos están sufriendo y lo están viendo. Bueno, creo que es un avance, un logro re importante que esos sectores que están muy ligados al río también comiencen a participar de todos estos petitorios, medidas,
que estamos haciendo en defensa de un recurso que es de todo, un recurso que es extraordinario como el río Paraná, ¿no? Y que la mayoría de la gente muy poca bolilla le está dando. Carlos Manesi, gracias por atendernos estos minutos en la noche. No, gracias a ustedes. Bueno, Daniel, llegamos al final del programa del día de hoy, recorriendo un caminito bastante interesante, ¿no? La política, la ciencia, el tema de la seguridad social y bueno, y las cuestiones ambientales, yo creo que son 4 temas muy, muy fuertes. Si damos a que cuando te acuestes esta noche pienses un poco en alguno de estos temas que hemos tocado en el programa, creo que es el objetivo que Héctor viene planteando desde hace muchos años aquí en el programa. Bueno, el objetivo es en todo caso que hablen los que tienen que hablar. En una semana nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.